Muy buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en una nueva noche de terror. Me acompaña también con nosotros una noche más Yolanda Saiz. Yolanda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Salva. Tenemos también a Alberto Cañadas. Alberto, muy buenas noches. Buenas y psicofónicas noches para todos y para todas. Bueno, hoy os puedo adelantar que tenemos una noche muy oscura porque llega el especial de psicofonías en Noches de Terror. Y además vamos a hablar un poquito más en profundidad de las hermanas Fox, el origen del espiritismo. Así que entre psicofonías, temas oscuros, espíritus, nos espera una noche bastante intensa. Bueno, pues psicofonías. Vamos a conocer, Yolanda, en esta ocasión un poco de manera más intensa o más a fondo, pues en qué consiste en sí una psicofonía y por qué se cuelan esas voces como las que estamos así escuchando tan demoníacas y que tanto miedo nos da. Exacto. Vamos a profundizar un poquito más en las psicofonías, como tú muy bien has dicho. Todo el mundo ya sabe, porque lo hemos explicado en otros programas, que la psicofonía pues es una de las formas de comunicación que tenemos para contactar con los muertos, los espíritus, los entes. Son fenómenos electrónicos de voz y podemos definirla como el registro sobre cualquier medio tecnológico de un contenido audible ajeno al entorno de la grabación o más comúnmente como misteriosas voces de origen desconocido que los investigadores asocian a voces de muertos que se pueden escuchar mediante equipos de grabación, equipos de radio y otros medios electrónicos. Normalmente no suelen ser audibles en el momento de la grabación, sino después en su reproducción. Comentar que etimológicamente el término psicofonía está compuesto de las palabras de griego psique, que significa alma, y fonos, que significa sonido, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica, de orden paranormal, por el cual se producen sonidos de voces provenientes de otro plano de la realidad. Pero según pues los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces que pueden ser masculinas, femeninas, juveniles, seniles e infantiles, que enuncian contenidos significativos. Estas voces presentan una morfología característica en cuanto a su timbre, a su tono, a su velocidad y a su modulación. Claro, es que estas entidades, que son las que se comunican a través de las psicofonías, supuestamente pues no tienen boca, no tienen cuerdas vocales. Por lo tanto, la construcción de los fonemas es diferente al de las personas físicas. Por lo tanto, por eso ocurre, ¿no?, que en las psicofonías muchas veces escuchamos no una pronunciación correcta, voces como muy guturales y factores que hacen que sean distintas, ¿no? Por eso cuando escuchamos una psicofonía nos suena distinto al de una persona humana. Y es que, bueno, pues al no tener esos medios físicos para pronunciar, pues se comenta o dicen, ¿no?, que ellos lo que hacen es modular sonidos y ruido ambiente de tal manera que construyen palabras. Es inquietante, la verdad. Sí, por eso a veces cuesta entender un poco las psicofonías que se graban. También comentar que no solamente pueden ser voces, pueden ser también sonidos de animales, ruidos de forma o intensidad diversa, sonidos musicales, que como tú bien dices, pues puede ser porque los están utilizando para ellos poder comunicarse o formar esas palabras. Bastante curioso. Y dentro de lo que sería... Esto sería un poco lo que es la definición, ¿verdad? Lo que entendemos por psicofonía. Pero sé que es difícil, pero ¿llegamos a saber de dónde provienen esas voces? Pues mira, existen varias teorías. Algunos investigadores mantienen que la procedencia es producida por la mente del investigador o de la persona que está realizando la psicofonía. Es como una especie de telepatía entre el hombre y el aparato que va a grabar esa psicofonía. Pero parece poco probable, porque fíjate, el cerebro tiene una actividad eléctrica muy pequeñita. Entonces las ondas que genera no son suficientes para que pueda afectar al micrófono o a los cabezales del aparato y poder grabar lo que esa persona en ese momento está pensando. Otra procedencia puede ser de otros planos de la realidad, es decir, de otras dimensiones.
Son seres que son capaces de hablar y de comunicarse a través de este método. Y solo se necesita pues tener un receptor apropiado situado en la frecuencia necesaria para poder captar los sonidos. También se dice, que es lo que más la gente dice, que es voces de personas fallecidas. Normalmente la gente que quiere captar psicofonías de personas fallecidas acuden mucho a los cementerios porque creen que allí van a recoger más estas voces. Lo que no sabemos si es una falsa creencia, ¿no? Porque siempre asociamos, ¿no?, los cementerios. De todas formas, sabes que tenemos una visita tú y yo pendiente a algún cementerio y sabes que puede que pronto. Pero ¿hasta qué punto, no, es una falsa creencia en que en un cementerio pues se puedan obtener psicofonías? Porque claro, por lo que estamos viendo en estos programas, ¿no?, los espíritus están en todos lados, ¿no? Y nos siguen, nos acompañan, puede estar en un lugar público, en una casa, en un cementerio. Es decir, cualquier persona con una grabadora pues puede ponerla en cualquier lugar y obtener psicofonías. De hecho, si alguien esta noche escuchándonos se atreviese a intentar realizar un registro psicofónico, ¿cuál sería, digamos, tus recomendaciones para que de alguna manera sea óptima, ¿no?, esa grabación? O sea, ¿cómo tendría que ser una sesión de psicofonías? Pues mira, la grabación, podemos decir que la persona que tiene el aparato, la grabadora, tiene que entender a la perfección ese funcionamiento del aparato, porque la calidad es muy importante. Tiene que saber pues los beneficios o, bueno, mejor dicho, las virtudes de ese aparato y los defectos, para luego posibles fallos o errores. Si se graba en cintas, puede asegurarse de que no hay nada grabado previamente. Si es en tecnología digital, el equipo tiene que estar perfectamente formateado. También comentar que la grabadora tiene que estar sobre una superficie dura para evitar grabar ruidos estáticos y sonidos que nos puedan confundir. Hay que mantener el equipo alejado de otros equipos eléctricos para evitar interferencias. Hay que apagar los teléfonos móviles, que hoy en día están muy de moda, pues hay que apagarlos porque si no produciría interferencias, como hemos dicho. En el momento de la grabación hay que indicar los nombres de los participantes, la fecha, la hora, la ubicación del lugar, porque esto ayuda en el momento de la reproducción para descartar posibles ruidos. Hay que realizar preguntas claras y directas. Y hay que tener un intervalo de tiempo de unos 10 o 15 segundos entre esas preguntas. Y podrían ser: ¿hay espíritus aquí? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Por qué estás aquí? Y comentar pues que el mejor momento para realizarlas es entre la puesta del sol y el amanecer. Y ya si encima quieren psicofonías demoníacas, pues que lo intentasen en la hora famosa, ¿no?, de las 3 de la madrugada. Y ya como que va a obtener mejores registros, ¿no? Y más demoníacos, seguramente. También decir que si se escucha un sonido o un hecho que se puede explicar, lo tienen que indicar en la grabación. Si se golpea, por ejemplo, un mueble, se oye un pitido, todo eso lo tienen que decir en la grabación, porque a lo mejor en ese momento el sonido tiene sentido, pero a la hora de reproducirla suena diferente. Y también hay que relajarse y adaptarse a los ruidos que puedan surgir. Fíjate que es curioso porque ya no solo uno tiene que poner algo que capture o que grabe el audio, sino a mí, por ejemplo, me ha recordado casi a una sesión de espiritismo, ¿no? Mencionar los componentes, realizar preguntas, es casi una invocación, ¿no? Este tipo de forma, ¿no?, de capturar registros de audio, porque estás tal vez llamándolos, ¿no? Yo creo que a lo mejor será para obtener más registros radiofónicos el hecho de preguntar cosas y no hacerlo, digamos, de manera pasiva, de solo dejar allí la grabadora. Probablemente eso a ello como que puede que los llame más. Sí, porque las psicofonías podríamos decir que es un poco como la Ouija. La Ouija es un portal al más allá, a otros mundos, y las psicofonías no sería un portal tan grande o tan abierto, pero podríamos decir que también sería un portal para las otras dimensiones o para otros entes, espíritus, fantasmas, lo que podríamos captar. Y una vez hemos hecho esa captación, ese proceso de obtener psicofonías, vendría, yo creo que es una de las partes más importantes, que sería la revisión de esa grabación
y de cómo se ha de hacer, ¿no? Para de alguna manera pues evitar confusiones o dar por psicofónico aquello que no es. Es, digamos, un proceso muy importante, ¿no? Sí, mira, la revisión se tendría que hacer, es muy sencilla, pero se tiene que hacer de forma lenta, sin tener prisas. Siempre se tienen que utilizar auriculares para poder detectar cualquier anomalía. Uh-huh. Es mejor utilizar un software adecuado en lugar de reproducirlo directamente desde la grabadora, ya que así también podemos ver el sonido visualmente y así podemos ver las ondas que produce y a lo mejor captar alguna posible interferencia que por el sonido no lo veríamos. Hay que hacer copias de seguridad para no perderlas y luego comentar que si se encuentran, por ejemplo, susurros, hay que tener cuidado y no pensar que ya es una psicofonía que hemos captado. No, porque pueden ser voces de los participantes. Por eso hemos comentado que se tiene que decir el nombre de los participantes, si se oye cualquier ruido, comentarlo para luego en el momento de volver a oír la grabación que no nos pueda surgir falsas psicofonías. Uh-huh. Y hay que ser críticos con todas las pruebas. Y bueno, tenemos que decirle a los oyentes de Noches de Terror que esta noche no solo vamos a hablar de psicofonías, sino que también las vamos a escuchar. Además, psicofonías que ya no solo aterran por el contenido en sí o cómo son esas psicofonías, sino que además llevan una historia consigo, lo cual siempre hace mucho más apasionante cualquier registro de audio. Alberto, buenas. Muy buenas. Esta noche nos traes tú una historia, un caso, una vivencia paranormal que está vinculada con unas psicofonías que en breves momentos vamos a escuchar. Antes de ello, a mí me gustaría preguntarte un poco lo que es tu opinión sobre lo que hemos estado hablando Yolanda y yo sobre el fenómeno en sí de las psicofonías, el proceso de captación. ¿Cuáles serían, digamos, tus impresiones? Sobre el proceso de captación, decir que a veces se dan sin buscarlas, ¿no? Se pueden colar en una conversación como la que estamos teniendo ahora. Incluso se obtienen resultados buenísimos con un teléfono móvil, como podremos ver en breve. Y respecto a las teorías, yo diría que no son unas excluyentes de otras, ¿no? Podemos decir que vienen de otra dimensión, podemos decir que vienen del mundo del más allá, de los muertos, porque previamente se ha hecho un estudio de la zona y todo da a entender que esa voz es de alguien que ya no está en este plano. Y puede ser una pareidolia sonora, pero una no excluye a otra. Podemos tener pareidolias sonoras y no por eso, como los detractores suelen achacar, todo el resto de psicofonías quedarían descartadas. Esa sería mi opinión, así a grosso modo. Bueno, vamos a conocer a través de ti y a través de estos audios la historia de Eva. A mí me gustaría que nos pusieras un poco en antecedentes. ¿Qué nos puedes contar en cuanto a esta historia? Que además yo sé que has tenido oportunidad de hablar en primera persona con esta chica, ¿no? Bueno, el caso de Eva ha sido uno de los casos más sorprendentes con los que he dado, ¿no? Y yo os introduzco un poco. Yo tuve la ocasión de conocer a Eva Carrasco a través de un programa que se llama Tertulias de lo Desconocido, dirigido por Pedro Girón, y agradecer desde aquí a ambos el tiempo y la amabilidad, ¿no? Así como su completa disponibilidad y toda la información que han brindado a Noches de Terror. Totalmente, aprovecho este momento para mandarle un efusivo abrazo tanto a ellos como a Eva, por su amabilidad y por poder prestarnos la oportunidad de hablar de ello, que como bien dices, pues ya lo comentaron ellos en su programa. Así es, ¿no? Os presento un poco a Eva, ¿no? Eva tiene cierta capacidad para contactar con ese otro lado, ¿no? Y a través de lo que ella denomina sus guías. Me habló de hasta 3 guías. Y esta capacidad le ha venido de manera sorpresiva, de repente. Actualmente me comentaba que notaba que le iba increciendo de alguna manera incontrolable y la utiliza, sobre todo la canaliza para limpiar estancias, locales, casas de malas energías. Y este trabajo lo realiza desde el campo de la física cuántica, como ella refiere en la entrevista realizada para este programa. Bueno, por cuestiones lógicas de tiempo va a ser imposible emitirla toda, pero hemos seleccionado pues los extractos más interesantes que van a colación un poco a lo que es este especial de psicofonías. Si os parece, pasamos a escuchar a Eva, que nos introduce en la investigación que tuvo lugar en una casa de Barcelona, evidentemente de cuya ubicación no se va a dar ninguna pista. Venga, pues vamos a escuchar a Eva. Bueno, el lugar es Barcelona, lo que pasa que la gente que la ha hecho no quiere que se mencione ningún dato. Se hizo porque ellos entraron a vivir en esa casa y empezaron a notar ciertas sensaciones, no estaban bien entre ellos, cosa que antes no pasaba, miedo de la habitación que provenía sin ellos
sin ellos saberlo, que estaba afectada, pues ella cerraba la puerta y él pasaba y tenía como escalofríos. Entonces un día que lo comentaron, pues dijeron, vieron que tenían eso en común y que lo notaban de esa zona de la casa, y entonces nos llamaron. Y claro, fuimos ahí. Nuestro trabajo está grabado simplemente con un móvil. No utilizamos nada especial, porque no hay que utilizar nada especial. Cuando los seres de luz o los seres de esa dimensión se captan rápidamente, y ellos, yo creo que ya hay unos pactos para que esto suceda. Entonces hicimos estas grabaciones y vimos lo que había. Esta casa se tuvo que limpiar varias veces, porque era fuerte lo que sucedía, y no bastó con una sola vez. Aparte de que luego nosotros, los que hacemos encuentros en otra dimensión, después de determinadas, porque no es la primera ni ha sido la única, muchas veces nos enfermamos. No quiere decir que nos pongamos enfermos, sino que tenemos problemas o para llegar a hacerla o después, porque tenemos como cada vez menos, porque vamos viendo y van surgiendo las cosas que debemos hacer para protegernos de esa energía que nos baja nuestro sistema inmunitario, sobre todo a mí, porque yo decía, madre mía, tengo que hacer esto, pero no veas, porque luego me pongo, o me salen llagas por un tubo, o me pongo mala, unas bajadas del sistema inmunitario que tengo potentes, sin ponerme enferma del todo, pero de eso que te va fastidiando. Y nada, la casa en este momento está bien, ¿vale? Y depende de las personas que estén dentro que esto siga bien. Bueno, la verdad es que hay mucho que poder comentar del testimonio de Eva. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención esas energías tan oscuras, tan feroces, que son capaces incluso de hacer que Eva pues tenga hasta problemas físicos después de haber estado en alguna de estas viviendas. También muy llamativo el hecho de los obstáculos, como si estas energías impidiesen o intentaran hacer que ellos no hicieran lo que han ido a hacer, que es limpiar este hogar de lo que tiene, de lo que hay. Muy interesante, la verdad, Alberto. No sé a ti qué impresiones te ha dado el conocer, además, en tu caso más próximo, ¿no?, a ella, pues lo que ella hace y lo que nos está comentando de este lugar. La puesta en escena que Eva plantea es interesantísima, ¿no? Así como tú bien dices, toda la información que proporciona en este pequeño extracto. Ahí se puede teorizar y sacar conclusiones muy interesantes, ¿no? Pues no sé si os habéis fijado que ha hablado del móvil, ¿no? Las ha conseguido con un móvil, que esto es interesante. También se refiere a seres de luz, pero en la entrevista que, como comentaba antes, era más extensa, también habían seres de oscuridad, ¿no? Entonces es un caso interesantísimo. Si os parece, podemos pasar a escuchar lo que es la primera psicofonía. Yo os pido un poco de ayuda porque yo entiendo un "te quieres ir" con una voz muy tosca y muy potente. Pero a ver si entre todos podemos un poco discernir qué dice esta voz. Vale, pues vamos a escuchar la primera psicofonía de la noche. La verdad es que al menos yo la sensación que me da es que es de una energía negativa o como solemos decir aquí Yolanda y yo, bajo astral, ¿no? Yolanda, ¿qué te ha parecido este registro de audio? Sí, me ha parecido una voz bastante tenebrosa, fuerte, una presencia fuerte que como que le advierte te quieres ir, ¿no? Le está diciendo que se vaya, que no esté ahí. Que iríamos un poco a lo que estábamos comentando de cómo estas energías parece que obstaculizan el trabajo de ello. Antes no te he preguntado, Yolanda, pero ¿cuáles serían un poco tus impresiones sobre lo que nos ha comentado Eva, ¿no? Sí, a mí me ha impresionado lo que has comentado tú de los obstáculos, el que no quieren que ella vaya a hacer ahí su trabajo, el que puedan influir en ella de forma que, como bien ha dicho, le salgan llagas, se encuentre mal, no mal físicamente, pero que ella nota como que esa energía negativa a ella también le influye. Y luego también me ha parecido interesante el decir que simplemente con el teléfono móvil la puede grabar, porque son como que esas entidades hacen pactos para poder
que se les oiga, me ha parecido entender a mí, como que hacen pactos para que se les oiga. Si no quieren que se les oiga, no se va a poder registrar. Igual el propio Alberto, que ha estado, digamos, más a fondo con esta historia, te puede él mismo contestar, ya que ha escuchado la entrevista de Eva al completo. Alberto. Así es, y si ella, incluso para difundirlas, pide permiso a esos guías a los que hacía referencia, y así es, ella no lo difunde si no contiene el consentimiento de estos guías que ella refiere a apuntar. Os habréis dado cuenta que al acabar esta psicofonía al final se ha oído como un golpe, un disparo. Uh-huh. Sí. Esto también me lo comentaba ella lo atribuía más a un disparo y digamos que venía una justo después de la otra. Esto también resulta muy interesante porque da una energía cargada de una manera, a mi entender, tremenda a lo que es la psicofonía. Es curioso el tema del móvil, ¿no? Porque a lo mejor las personas que son, digamos, más costumbristas, ¿no? Pues parece que siempre una grabadora tradicional, como que todo lo que lleva tecnología o innovación tecnológica. Pero es verdad que cualquier cosa que permita un registro nos va a obtener una psicofonía. O como bien decía Alberto, no es la primera vez, y a mí me ha ocurrido en otros programas, que en una grabación pues se cuelen voces. Entonces yo creo que cualquier medio es viable, ¿no? para un registro psicofónico. Vamos a continuar con esta historia de Eva. Sé que vamos a escuchar una segunda psicofonía que querría yo, Alberto, que nos pusieras un poco en antecedentes. Sí, esta psicofonía para mí es de las más interesantes que he escuchado jamás. Os explico un poquito. El investigador, en este caso investigadora Eva, pasa de hacer las preguntas a recibirlas para posteriormente contestarlas. Y el ente, presencia o guía asume el papel de preguntador, ¿no? Esto es tremendamente interesante. Si os parece, pasamos a escucharla y luego comentaremos algún detalle más que le dará un giro todavía más interesante a esta psicofonía. Se va a repetir 3 veces, como suele ser habitual. Escucharemos una voz, en este caso no tan tenebrosa ni mucho menos, que dice: Eva, ¿sigues ahí? Y la voz de Eva, acto seguido, que contesta sí. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Bueno, no sé mis compañeros, pero yo lo he escuchado con muchísima nitidez. Se oye perfectamente como dice Eva, hace una pequeñita pausa, sigues ahí y inmediatamente. Yo te quiero preguntar, Alberto, ¿significa eso que Eva, aparte de que se estaba capturando esta voz, Eva estaba escuchando a la entidad? Claro, Eva escuchó la psicofonía a posteriori, ¿no? Como suele ser habitual. Y cuando la escuchó, fue en ese momento cuando se escuchó a ella contestando, ¿no? Imaginar la sorpresa de ella y de todo el equipo cuando escucharon a Eva contestar, cuando en este plano, en esta dimensión, como queramos decirlo, ella estaba totalmente callada, ¿no? Incluso llegaron a realizar pruebas, test de voz de Eva con diferentes parámetros para ver si coincidía. Y en un porcentaje altísimo, esa voz que contestaba era ni más ni menos que la de Eva, ¿no? Imaginar el campo de posibilidades que se pueden abrir aquí. Tremendo. Bueno, Yolanda, ¿cuáles son tus impresiones sobre esta psicofonía? Y además, con la información que nosotros tenemos, ¿qué te ha parecido? Muy inquietante. Lo de que ella en ese momento no contestara y luego en la psicofonía sí que se oye, podríamos un poco decir lo que comentábamos de que podía ser la psicofonía producida por la mente del investigador, pero en este caso no es producida por ella, sino que inconscientemente su mente está contestando a lo que está bueno, es que es un poco muy rebuscado, es muy inquietante, el pensar que ese ente, sin tú oírlo, te está preguntando algo y tú inconscientemente le estás contestando y hasta que no lo oyes no te das cuenta. Muy fuerte. Y luego comentar que el hecho de que el ente le pregunte y ella responda o viceversa, podríamos un poco clasificarlo como una psicofonía dialogante, es decir, que en un cierto modo se responde al experimentador o ella en este caso al ente, y decir pues que sería este ente, podríamos decir que viene de una procedencia inteligente porque mantiene un diálogo con este investigador, en este caso con Eva, y es un poco desconcertante, la verdad. Porque aquí podríamos un poco, como lo que estuvimos hablando cuando hablamos de los fantasmas, existen psicofonías, vamos a decir, inteligentes, psicofonías pasivas.
¿cuáles serían, digamos, los tipos de psicofonías que una persona o un investigador o una persona normal haciendo un registro psicofónico puede llegar a encontrar? Una Pues, sería esa, ¿verdad? Una sería esta, que podríamos denominar como psicofonía dialogante, porque se mantiene un diálogo entre ese ente y el investigador. Otro caso serían psicofonías captadas o denominadas clásicas, que son aquellas que se han registrado en lugares donde han ocurrido sucesos trágicos o de gran emotividad. Pueden prevenir de infestaciones o de voces que habían quedado atrapadas en una interfase o en otro plano. Según las leyes físicas, sería imposible que el sonido quede rebotando en un lugar durante mucho tiempo, porque sí que puede llegar y rebotar, pero con el tiempo va desapareciendo. Podríamos hablar de lo que son captaciones acústicas, que serían o impregnaciones o infestaciones. Las impregnaciones serían de forma más rápida, el sonido se captaría de forma más rápida, y las infestaciones, que ya podríamos hablar un poco más de, como siempre, entes malévolos, demoníacos, serían más lentas y más terroríficas. También estarían las psicofonías intrusas, que es como ha comentado antes Alberto, que se cuelan en un medio de conversación entre personas. Igual ahora mismo estamos nosotros aquí haciendo este programa y se cuela una voz ajena pues a esta grabación. Y por último, ya serían las psicofonías o de sonidos, de golpes, que en caso de Eva se ha oído ese disparo o ese golpe fuerte, o de música. Estas son bastante interesantes porque también pueden recrear sonidos de voces humanas o pseudohumanas que están encuadradas en un momento histórico. Por ejemplo, hay una psicofonía muy famosa de grabaciones de Belchite, que son sonidos registrados de aviones cuando bombardeaban durante la Guerra Civil. Alberto, que es todo un apasionado de psicofonías, que lo sé yo, seguro que Belchite también conocerás, ¿verdad? Las famosas psicofonías de Belchite. Por supuesto, también. Has comentado, Alberto, que hasta este punto de la historia, de repente ahora va a venir un giro. Sí, quería hacer un breve apunte, si me lo permitís. Por supuesto. De la misma manera que esa voz le pregunta a Eva y Eva contesta, ¿podríamos decir que están los dos vivos, cada uno en un plano diferente? Eso es muy interesante. No, esa voz tiene por qué ser de alguien, por decirlo así, fallecido, puesto que Eva tampoco es una persona que está viva, por decirlo así, lógicamente, y también está contestando, ¿no? Podrían ser teorías que nos llevarían a universos paralelos y demás, ¿no? Sería extenderme demasiado, pero bueno, solo apuntar esto. Sí, no, te quiero dar la razón, Alberto. Sí, pueden ser otras dimensiones, otros mundos paralelos, y podría ser alguien que está en ese mundo y que se está comunicando con el nuestro, sí. Efectivamente. También, bueno, tenemos la opinión de Eva que nos la lanzó en la entrevista, que si os parece podríamos escucharla, que también resulta interesante. Muy bien, vamos a escuchar a Eva. Bueno, mi impresión respecto a este tema es que, para empezar, cuando yo oigo esta voz u otros guías, ¿vale?, me siento súper bien, porque noto el apoyo que me están dando hacia esa situación que yo estoy viviendo o hacia ese trabajo que tengo que hacer. Porque claro, yo soy humana como todo el mundo, ¿vale? Estoy para aprender, recibo los mismos palos que todo el mundo y claro, realmente el oír estas voces me anima a seguir con ese trabajo, porque si no muchas veces te dan ganas de coger y dejarlo, realmente. Entonces, la impresión cuando me preguntan, bueno, yo estaba haciendo la grabación y yo no contesté en ningún momento, y el sí ese estaba con otra persona, entonces cuando oímos esta grabación y vimos que yo contestaba sí, bueno, la voz es más metálica, pero nosotros hemos hecho investigación sobre esto y los parámetros son del 95-98%. Luego me lo han escuchado personas que me conocen y ellos dicen que me reconocen como a mí. Claro que la voz es un poco más metálica, pero que la entonación es la misma, pero la gente que me conoce a mí dice, pues si eres tú, si es que te conozco y eres tú. Realmente yo creo que estoy contestando desde otro plano. Aparte, yo trabajo con física cuántica y hago trabajos donde pues está el cliente, el paciente y yo haciendo estos trabajos pues para que su vida mejore o el problema que tengan, y para hacer estos trabajos hay que irse a otros planos. Nosotros estamos continuamente todos en otros planos.
daría de alguna manera la razón, Eva, a lo que estábamos justamente aquí comentando, ¿no? Aquí está pasando un poco el mismo fenómeno, ¿no? Como que parece que Eva nos está escuchando y está casi teniendo una conversación con nosotros, ¿verdad? Se está produciendo también un fenómeno aquí muy curioso en cuanto a los audios de Eva. Es muy interesante, la verdad es que, claro, es muy extraño, ¿no? Todo esto, cómo se crea esa interacción en un audio que luego, posteriormente, ella escucha, ¿no? Es un fenómeno muy, muy curioso. En cuanto a lo que es el golpe, ¿sabemos si Eva le ha sacado algún tipo de interpretación, Alberto? ¿Al lugar en sí o algo? No, incluso le llegué a preguntar si... Nos referimos a la primera psicofonía, ¿verdad? Sí, la que hemos puesto. Sí. Incluso le llegué a preguntar si entendía lo que esa voz decía. Claro, también ha pasado un tiempo de esa grabación, no recordaba. Y también le hice una pregunta sobre la segunda grabación, esta que le pregunta a ella, si de alguna manera, como es un tono muy definido, no tiene un acento, digamos, ni extranjero, ni una parte de alguna comunidad de España muy, muy concreta, le preguntaba si esa voz de alguna manera la reconocía con alguien en vida o familiar, y bueno, me contestó que no, que era una voz para ella totalmente nueva. Bueno, son cosas muy extrañas, la verdad. Alberto, nos has preparado, yo creo que si era fuerte lo de Eva, lo que viene ahora ya no os puedo ni adelantar nada porque es tremendo. Hay otro caso, otra historia. Esta historia pues sí que es un poquito tal vez más conocida por los oyentes de lo paranormal, ¿verdad? Es un caso muy famoso y que a ti personalmente, a la hora de buscar, ¿no?, psicofonías o que poder comentar esta noche, ¿qué te hace a ti seleccionar este caso, este tema, este testimonio y estas voces o psicofonías que vamos a escuchar en breves minutos? ¿Por qué seleccionas, Alberto, la psicofonía del infierno? Bueno, esta es la madre de todas las psicofonías, ¿no? Se dan en ella misterio, posible fraude, ocultación de la grabación, incluso muertes. O sea, tiene todos los ingredientes para que sea una de las más conocidas, también por su duración. Hay que pensar que la cinta que circula no de manera física, sino en soportes de audio en diferentes programas por internet, es una cinta de 10 minutos. Está calificada como la más terrorífica de todos los tiempos, y eso ha pasado aquí en España, concretamente en Madrid. Si os parece, os introduzco un poco cómo fue. Por favor. Sí. Bueno, tenemos el investigador y escritor Germán de Argumosa, ya fallecido en el 2007, si no me falla la memoria. Uh-huh. En el año 85 recibió por parte de unos amigos, no sabemos si cercanos o no tan cercanos, una petición de realizar un estudio psicofónico en una vivienda a las afueras de Madrid, casa lujosa, 2 plantas, jardín, piscina. Los ocupantes referían como una serie de energías negativas en una de las estancias, por lo que le proponen a Germán de Argumosa hacer este estudio psicofónico. Germán de Argumosa juraba y perjuraba que la cinta se desprecintó delante de él, se metió en la grabadora, le dieron a rec durante 10 minutos y cuando fueron a recoger aquella grabación, lo que había allí, bueno, los dejó pálidos, literalmente, ¿no? Era una mezcla de gritos, lamentos de todo tipo, golpes, todo en un fondo muy confuso, muy caótico, ¿no? Incluso voces de una niña llamando por un nombre a lo que parece ser una señora, ruidos de animales. Esto hace que todo sea muy poco usual, ¿no? También la duración, como digo, 10 minutos, y este tipo de sonidos que vienen de repente y estos golpes tan definidos, pues hacen que se catalogue como una psicofonía muy poco habitual, por lo que aquí recaen las sombras de duda, ¿no? También decir que hay teorías que comentan que se puso en marcha toda una maniobra de desprestigio hacia Germán de Argumosa para desacreditarlo, ¿no? Algo así como pasó con Jiménez del Oso en el documental Alternativa 3, en donde Rusia y Estados Unidos van a Marte, en donde dicen que encuentran un planeta habitable con un cielo azul, atmósfera, etc. Y en el caso de Jiménez del Oso lo acabaron ridiculizando por esto. Pero en el caso de Germán de Argumosa nadie salió diciendo estas grabaciones ha sido un fraude para desacreditarlo. Esto lo hace más misterioso. Y en cuanto a lo que él decía de que la cinta se desprecintó delante de él, ¿cómo es de sencillo sacar una cinta del bolsillo en un despiste mínimo ya previamente manipulada y entregársela a Germán de Argumosa? Hubiera sido totalmente fácil, ¿no? Si os parece, podemos escuchar la primera de las psicofonías, que dura algo menos de un minuto. Parecen oírse todo tipo de 2 o 3 voces, más bien, más concretamente, en la que se mezclan
con una serie de ruidos y lo que parece ser un aullido final. Bueno, pues vamos a escucharla. Yo pediré que nos preparemos porque son psicofonías, tenemos que advertir, fuertes. Vamos a escucharla, la primera de ellas. Mira, yo no sé cómo sonará el infierno, pero me ha dado la sensación de haber escuchado un trocito de infierno ahora mismo. Para mí es la conjunción de sonidos más desagradable, más tétrica, más oscura. Es terrorífico. No sé, Yolanda, ¿a ti qué te ha parecido o qué has podido...? Porque se puede escuchar tantas cosas, ¿verdad? En ese trocito se oye tantas cosas a la vez. Bueno, a mí me ha parecido horrible. Vamos, horrible. Me da que pensar si es una psicofonía de... como ya decían que ahí oían como ruidos, cosas raras, de algo que se ha quedado impregnado en esa casa y que sucedió en esa casa hace mucho tiempo, pero algo horrible, porque es que son unos gritos. Me ha parecido, incluso la voz así que se ve más ronca, como si perteneciera a un hombre. A veces es como si estuviera como riñendo o intentando golpear a la otra voz que el grito parece femenino. No sé, es como si estuviera ahí diciéndole de todo y el grito femenino intentara defenderse de esa otra voz. Es la sensación que a mí me ha dado, pero vamos, impresionante. Vamos a ver, Alberto, cuál sería un poco tu análisis sobre esta el primer audio, ¿no? de la psicofonía del infierno. Bueno, evidente es que es oscura, te pone los pelos de punta, esa confluencia de gritos, esa atmósfera sucia de fondo, caótica. Además hay una cosa muy interesante en la cual se llevaron investigaciones sobre esta psicofonía o este extracto concreto, en donde decían que si aumentamos la velocidad de la misma, esos ruidos que se entremezclan con otros, pero unos en concreto, pasarían a tomar ruido más de animal, tipo cerdo, ¿de acuerdo? Esto es lo que se suele decir. Hay gente que dice un animal comiéndose a algo, vamos a decirlo así entre comillas, o comiéndose a otro animal. O a alguien. Exacto, ese algo al que refería Qué fuerte. es eso, a alguien, efectivamente. Uh-huh. Sí, yo el sonido animal lo he percibido, ¿eh? He escuchado realmente... O sea, se oyen gritos, ¿no? Pero sí que es cierto que se oyen como berridos o chillidos que no son humanos. Sí, además es eso, no es solo un sonido, hay como varios mezclados, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor el de ese animal, si fuera el caso, alguna persona que está por ahí, algún ruido de fondo martirizante que hace que penetre hasta lo más profundo del quien lo escucha, ¿no? También comentar que esta psicofonía se ha tildado de maldita, puesto que hubo gente que la escuchó, en concreto uno de ellos, una persona que murió. No sabemos si roza la leyenda urbana, pero Germán Argumosa se acogió a esta supuesta muerte para vetar el acceso a la cinta a las demás personas, dejándolas solo a su círculo más cercano, ¿no? Actualmente está en poder de un investigador conocido de este país, el cual parece ser que tampoco está presto a proporcionarla al resto de la comunidad para que se estudie en profundidad sobre ella. Lo que pasa es que, Alberto, esta persona que fallece, ¿era una persona que estaba presente en esa noche o es una persona que posteriormente ha escuchado la psicofonía? Posteriormente. Fue una persona de un círculo más o menos cercano, en la que después de escuchar la psicofonía, no automáticamente, pero a partir de ahí tuvo una muerte, digamos, repentina, ¿eh? Ya digo y recalco que no podemos probar este hecho, ¿eh? No sabemos si es más leyenda urbana que un hecho cierto o una excusa para Argumosa de no mover esta grabación.
Por lo tanto, podemos hablar de un efecto, ¿no?, que produce un audio, que esto sí que ha sucedido, ¿no?, alguna vez, la famosa canción maldita, que alguna vez la podemos tratar aquí en Noches de Terror. Pues vamos, si te parece, a escuchar, aunque, claro, a mí, después de contarme que hay gente que muere por escucharla, no sé hasta incluso si interrumpir el programa, porque me quedan pocas ganas de seguir escuchando, pero bueno, nos debemos al público. Vamos a escuchar el segundo audio. Sí. Volvemos a tener sonidos difíciles, porque a mí en ocasiones, ahora os preguntaré a vosotros, pero me parecían gritos, pero luego parecían como sonidos fuertes, agudos, de objetos, de cosas. Es difícil descifrar esa cantidad de sonidos que escuchamos aquí en este trozo de audio. Yolanda, ¿qué has percibido? ¿Qué te ha parecido encontrar en ella? Pues como tú bien dices, al principio parecían como si fuesen gritos, pero me parecían más sonidos, como de algún aparato, de algo, como el último sonido tan agudo es como si estuvieran golpeando algo, imagínate, como esos triángulos que hay en las bandas de música, por decir un instrumento, algo de ese estilo, pero que tampoco entiendo muy bien qué significado pueden tener esos sonidos. Pero me suena más a sonidos más que a gritos o... Vamos a ver, Alberto, cómo analiza esta segunda psicofonía. Yo al principio decir que juego con ventaja porque la he escuchado varias veces, ¿eh? Yo entiendo que de primeras es más complicado, pero la he escuchado varias veces y entiendo como unos lamentos, un ay muy claro de lo que parece ser un hombre, una figura masculina al principio. Y luego algo golpeando que emite una vibración, como decía Yolanda, con el triángulo que hacía referencia. Es como una herramienta, utensilio pesado, metálico, golpeando algo con mucha dureza y mucha contundencia, y de ahí esa vibración que incluso al final de la psicofonía parece distorsionarla por completo. Yo es un poco lo que he conseguido discernir de esta psicofonía en concreto. Pues vamos a escuchar ese tercer audio, que seguramente será también difícil de escuchar y terrorífico. Vamos a escucharlo. Yo estoy por decir sin palabras y os paso a vosotros, porque de verdad que os prometo y os juro, y he escuchado muchas psicofonías, pero es la más difícil para mí de analizar, incluso de escuchar, porque notas cosas desagradables, cosas violentas, cosas difíciles. Además, algo que no sé si a vosotros también os ocurre, es que me da la sensación que se solapa un sonido con el otro, es decir, antes comentaba Yolanda si todo esto tendría que ver por el lugar en sí, por si estuviera plasmando algo macabro, terrorífico que hubiera ocurrido en ese lugar, pero fíjate que no, para mi punto de vista, Yolanda, no sería una secuencia lógica o coherente, porque ocurren como demasiadas cosas a la vez, es decir, igual estamos escuchando ese grito casi mortal, que a la vez estamos escuchando el rugido de una criatura. Me parecía algo muy demoníaco, no quiero decirlo, pero demoníaco. ¿Qué te ha parecido a ti? No, entiendo perfectamente que le digan la psicofonía maldita o la más terrorífica, porque es que es impresionante. Y como tú bien dices, es que son tantas cosas a la vez, tantos ruidos, tantos quejidos, gritos,
Y aquí, y es que llega un momento que no sabes ya ni lo que distingues, pero sí muy bien lo que tú dices de como un rugido de algún animal, me ha parecido, más rugido de animal que de grito de persona. No sé, escalofriante. Me quedo sin palabras, la verdad. Vamos a ver cómo analiza Alberto este extracto. Bueno, coincido con vosotros, es de las tres la más caótica, ¿no? Da la sensación como si alguien entrara en un taller de aquellos que está lleno de máquinas que están cortando todo tipo de hierros, de maderas, están trabajando, y luego hay un sonido como de alguien ahogándose. O sea, yo creo que se mezclan muchísimos ruidos, quizá de manera exprofesa, para conseguir no sé qué tipo de efecto, y al final, no sé si os habéis dado cuenta, se oyen brevemente unos pasos. Sí. Vale, esto de alguna manera daría forma a aquellas teorías que refieren que esta grabación fue realizada por alguien y de alguna manera en donde se torturaba a gente, y esos pasos nos dan a entender que quien finaliza esa sesión de tortura tremenda va hasta la grabadora para darle al stop. Pero sería entonces una psicofonía que realmente no sería una psicofonía, es decir, que se estaría registrando algo que estaba ocurriendo de verdad en ese momento. No, es decir, ellos cuando ponen la grabadora es un lugar completamente sin nadie, sin nada, ¿verdad? Claro, decir que una parte de las voces que quieren desechar estas grabaciones como psicofonía se agarran al hecho de que esto ha sido una grabación premeditada, que no tiene nada de psicofónica, en donde ha habido una serie de torturas. Uh-huh. Hay otras voces que defienden a capa y espada que no, que estos son psicofonías puras y duras. Uh-huh. ¿Cuál es, digamos, el problema para poder corroborar una u otra versión? Que nunca desvelaron esa finca de Madrid en dónde estaba. Por lo tanto, de ser así, quizás se podría ir y volver a intentar realizar psicofonías y un poco mirar de sacar algo en claro. Pero, ya digo, hay voces para las dos versiones. Terrorífico, no me sale otra palabra. hago honor al nombre del programa porque esto sí que es de verdad una noche de terror. Pues chicos, vamos a dejar aquí el tema de las psicofonías, pero sí que podemos adelantar a los oyentes que la semana que viene vamos a continuar con todo este apasionante mundo psicofónico. Vamos a escuchar otras psicofonías que ya os adelanto que también son bastante terroríficas, pero ahora vamos a volver a lo que estuvimos hablando la semana pasada, que era el espiritismo, y bueno, mencionamos así un poco rápidamente la historia de las hermanas Fox. A mí me gustaría conocerlo un poquito más en profundidad, adentrarnos un poco en lo que se denomina el origen del espiritismo. Y es que, bueno, pues con las hermanas Fox retrocedemos bastante. Nos vamos a 1848, a Hydesville, Nueva York, una familia con 7 hijos, los Fox, aunque solo intervinieron, o las protagonistas de esta historia, fueron en concreto 3 hijas. Leah, de 34 años, Margaret, de 14, y Catherine, de 12. Hay que comentar que todo esto, el tema de, pues ya sabéis, ¿no?, las hermanas Fox, los golpecitos y todo eso, no fue un juego de niñas, no fue un entretenimiento, no fue un pasatiempo. Todo esto tiene un contexto que en ocasiones a veces no se comenta, y es que en esta casa llevaban ya prácticamente años con ciertos ruidos, pasos, golpes, temblores de los muebles. Es decir, existe una fenomenología paranormal que ya empieza a manifestarse en esa casa, como comentábamos en algunos programas, como que parecía que lo paranormal quería expresarse, ¿no? Y de hecho la propia familia al completo pues llegaron un poco a la deducción de que de verdad en esa casa pues albergaba algún espíritu inquieto y desgraciado por el tipo de golpes, los pasos, como que había un alma en pena, ¿no?, como se suele decir. Margaret y Catherine, el 31 de marzo de aquel año de 1848, pues una noche estaban asustadas porque se volvían a escuchar estos golpes. Y no se sabe muy bien por qué, pero les dio por simular o por imitar esos ruidos que estaban escuchando, simplemente chasqueando sus dedos. Es decir, con sus propias manos simularon el ruido que estaban haciendo esta entidad.
La más pequeña, que recordamos que tiene 12 años, dijo algo así como al aire, dijo, hágalo como yo. Es decir, retó a la entidad a ver si era capaz de repetir esos sonidos que además los había repetido un número determinado de veces. Por lo tanto, ¿cuál fue la sorpresa y el terror de estas hermanas cuando la entidad repite los mismos golpes? Es decir, si fueron 3 golpes, repitió 3 golpes. Asombrada, la hermana mayor, pensando que ella también quería probarlo, también quería demostrarlo, pues hizo lo mismo, retó a esta entidad a que realizara el mismo tipo de golpes y la misma cantidad de golpes, viendo que aquella presencia en esa fría noche parecía querer comunicarse con ellas o darles algún tipo de mensajes. Pese al miedo que sintieron, cada noche fueron, digamos, perfeccionando esta comunicación. Incluso llegaron a establecer una especie de código alfabético por el cual la entidad no solo demostrase que estaba ahí, sino que también pudiera llegar a darle algún tipo de mensaje o contenido. Y así fue. Consiguieron mucha información, sabían que era una persona, un buhonero, fallecido, de 31 años, que había sido asesinado en esa misma casa donde ahora vivían los Fox, y que sus restos, los restos de este cuerpo, estaban enterrados en el sótano. Al día siguiente, la noticia sobrepasó aquella casa, fueron muchos los vecinos que fueron al lugar y que incluso querían ellos también probar, con la sorpresa de que, evidentemente, no solo esta entidad quería contactar con estas 2 pequeñas, sino que quería decir este mensaje un poco, queriendo un poco, pues, sacar a la luz aquel misterio, ¿no? Al día siguiente llegaron más habitantes y bueno, pues ya que esta persona, este fallecido, hacía insistencia en que había sido asesinado y que sus restos los habían enterrado en el sótano, algunos hombres que estaban allí presentes decidieron excavar en el sótano y averiguar si realmente era cierto lo que les estaban comentando. Con la mala suerte, casualidad o no, que el pozo se llenó de agua y hubo que abandonar. No pudieron llegar a averiguar si realmente estaban ahí los restos de este buhonero. En continuas comunicaciones de las hermanas Fox con ya no solo con esta entidad, sino que hubieron otras entidades que se nombraron, es decir, se presentaron de alguna manera, les dijeron algo así a través de estos mensajes y estos códigos, como que ellas habían sido elegidas para convencer al mundo de que existía vida después de la muerte. Era tal el pánico que empezaron a sentir estas hermanas que incluso se llegaron a trasladar a Rochester, que era donde vivía la hermana mayor, Leah, con la sorpresa o el terror de que estos golpes la siguieron. Es decir, en la casa de Leah también se manifestaron estos golpes e incluso, fijaros, en el propio buque a vapor que las estaba trasladando hasta la casa de su hermana. O sea, en el propio viaje esos golpes continuaban y esa forma de comunicación y ese deseo, el espíritu de hablar con ellas. Los espíritus, además, continuaban dándoles mensajes o misiones a estas hermanas. Incluso pues le llegaron a pedir que alquilasen el salón más grande de la ciudad para hacer una demostración de sus poderes. Había un afán por parte de las entidades y por los espíritus de demostrar y de dar a entender al mundo y a la sociedad que ellos estaban ahí, que querían comunicarse. ¿Cuál fue la parte mala de toda esta historia? Pues claro, en los tiempos en los que en aquel momento el escepticismo era mayor, pues hubo gente que se dedicó a ridiculizar a las hermanas Fox, a agredirlas físicamente e incluso a atentar con sus vidas. No estaban preparados, la mente no estaba preparada, pese a la insistencia de estas entidades en llegar a querer manifestarse. Se llegó incluso a realizar un comité en el cual se afirmó que no habían pruebas del engaño, es decir, no existía ninguna cosa que acreditase que las hermanas estaban mintiendo, cosa que algunos ciudadanos estaban enfocados y intentaban de alguna manera desacreditarlas. Tal fue la presión que recibieron por parte de los ciudadanos que las hermanas se llegaron a trasladar a diferentes puntos. Se fueron a Troy, a Albany, incluso a Nueva York en 1850. Fue tanta la presión que las hermanas Fox llegaron incluso a admitir que habían realizado trampas, que todo era un engaño. ¿Por qué? Porque era tal la presión y la imposibilidad de llevar una vida normal y una vida corriente y era tanto el agobio y el asedio de las personas que prefirieron incluso llegar a negarlo.
Es más, algunos familiares lejanos de las Fox pues decían que ellas en petit comité pues les habían comentado que en realidad lo hacían ellas con las puntas de los pies, que utilizaban los dedos, que chasqueaban con las articulaciones de la rodilla. Pero claro, muchos comentaron, aun en el caso de que las hermanas fueran las que hiciesen estos ruidos, ¿cómo explicamos esas mesas que levitaban y esos mensajes, esos contenidos? Porque ellas tenían información que desconocían. Y bueno, pues pasó el tiempo, lamentablemente fallecieron las hermanas Fox y justamente en 1904 una de las paredes de aquella casa de Hydesville se derrumbó y encontraron en las ruinas un cadáver. Por lo tanto, la historia pues pareció darle la razón de que realmente había alguien enterrado en la casa de las hermanas Fox. Impresionante. Bueno, Yolanda, como siempre, un placer. Como estamos ya avanzando, la semana que viene vamos a tener mucha más información, ¿verdad?, sobre todo el tema de las psicofonías y vamos a escuchar voces terroríficas. No sé si después de estas psicofonías que has escuchado te da ganas de querer estar aquí la próxima semana. Sí, por supuesto que sí. Sí, muy bien. Y Alberto, bueno, gran labor. Volvemos a hacer incidencia en agradecer a Eva el haber podido pues escucharla y conocer su historia. Alberto, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Recordar a los oyentes de Noches de Terror que estamos esperando vuestras historias. Queremos asustarnos nosotros con vuestras vivencias. Así que, bueno, existe un correo que es ndeterror@gmail.com, que nos escriban, que nos cuenten sus vivencias. Y aquí pues las podremos escuchar y pasar aquí una buena noche de terror. Así que bueno, yo me despido y nos escuchamos la semana que viene. Muy buenas noches. No sé cómo...